Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva... Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del Foro de Sensibilización Educativa en Diálogo con Juventudes, Emociones y Proyecto de Vida. Estamos en la 7ª edición de 7 años que desde el nivel secundario estamos organizando este espacio pensado en un primer momento para los jóvenes. Este año hemos incorporado espacios para familias y para docentes. Hoy nos convoca Un tema importantísimo porque tanto la institución familia como la institución escuela tienen un papel fundamental en la construcción del proyecto de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hemos invitado al doctor Nicolás Zafuli. Él va a tratar el tema responsabilidad escuela, docente, familia. Bienvenido, doctor, a su espacio. Hola. Bueno, no te preocupes, yo tengo una voz bastante fuerte, así que probablemente me escuchen, me quedo cerca de acá, tratar de filmar para allá, así no tan de primer plano, pero ustedes me van a poder escuchar y vamos a mostrar más cosas. La idea de este espacio, o de la forma en que yo lo planteo este espacio, no es que una cuestión académica, catedrática, donde yo vengo a decirle todo lo que yo sé y ustedes me escuchan. No, la idea es que podamos participar desde la consulta, la opinión, la crítica, la contradicción. Yo no vengo a plantearles a ustedes, no sé si alguno ya vio en algunas otras reuniones que yo he tenido la suerte de participar, pero la idea, yo no vengo a plantearles a ustedes cómo se es papá, cómo se es mamá, cómo se es responsable, sino que vengo a darles desde un punto de vista legal, ¿sí?, dónde empieza y dónde termina y cómo juegan y dónde se pisan las responsabilidades tanto de la familia como de la escuela, que cada uno tiene su ámbito. Antes de hablar de eso, ustedes, si prestaban atención, la señora directora no dijo ni los chicos, ni los menores, ni los alumnos. Ella dijo los niños, niñas y adolescentes. Y no lo dijo porque está de moda, a pesar de que lo está, sino porque la palabra tiene importancia, y mucha. No solamente la palabra niño, niña y adolescente, sino todas las palabras. De hecho, la palabra acepto en determinadas circunstancias trae complicaciones de por vida, si se quiere. Entonces las palabras son, depende para quién, ¿no? En algunos casos de por vida, en otros un par de añitos lo resuelven, pero en sí las palabras tienen peso. Estos niños, niñas y adolescentes, que ahora los identificamos así, porque no es lo mismo un adolescente que un niño, ¿no? Y debe haber una diferencia, y no le podemos decir a todos menores. No está mal decirle menores, no es que antes éramos malvados cuando le decíamos menores, pero en realidad lo que ha cambiado es toda una concepción, toda una forma de mirar a los niños que viene cambiando no desde ahora, no en esta nueva línea política que estuvo o la anterior, no tiene que ver con esas cuestiones. Históricamente el niño ha empezado una visibilización muy importante. Yo no les voy a contar la historia del niño, pero sí un breve para que vayan viendo que esto ha ido evolucionando de generación en generación cada vez más. Si ustedes miran algún cuadro renacentista, esos que están en las iglesias, esos que están de la señora que tiene un bisón, cualquier cuadro que ustedes puedan ver de cualquier pintor, no van a ver niños. No hay niños. No hay niños con sus padres, porque el niño no estaba. No era parte de. Eso por supuesto ha ido cambiando. Después los empezaron a dibujar como adultos pequeñitos. Eran como microadultos. Los ponían ahí en los cuadros.
Eso con el tiempo ha venido a irse cambiando, empezaron con la fotografía, al principio no se fotografiaba a niños, después sí. Y eso es porque al niño cada vez, niño, niña o adolescente, lo estamos viendo más. Eso hizo que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron una parva de niños sin padres, se crea el UNICEF, entonces empiezan a haber un estamento internacional, podríamos decir un organismo internacional, que empieza a problemáticas que antes nadie miraba. No es que no había, empezó a decir, pero miren esto, pero miren lo otro, pero miren... Bueno. Se empieza a tener en cuenta que ese sujeto no solamente padece, sufre, tiene algo, sino que después ese sufrimiento, que no se lo puede ver al niño como un adulto en miniatura, porque no tiene el desarrollo ni psíquico, ni psicológico, ni motriz, ni de ninguna, que el adulto. Entonces el niño no es un adulto pequeño. Nada en el niño funciona como en los adultos. Nada, ni la responsabilidad, que es lo que hoy nos convoca. Ahí, en el año 89, se lo reconoce al niño como un sujeto de derecho. Y es un elemento sumamente importante. Es como una especie, imagínense un dominó, donde cae una ficha y empiezan a caer todas. Bueno, si hacemos un dominó del tamaño de esto, la última ficha va a tardar a lo mejor unos 20 minutos en caer, pero va a caer. A nivel psicológico, a nivel poblacional, las fichas nos caen también de a poco. ¿Sí? Nada más que no lleva años, no minutos. Cuando se lo determina al niño como un sujeto de derecho, los Estados partes firman la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es el pacto internacional más firmado en la historia. Solamente 3 estados no lo han reconocido. Estados Unidos, miren ustedes, Estados Unidos no porque no reconozca los derechos de los niños, sino porque Estados Unidos, según ellos, no puede cumplir todo lo que la Convención dice. Entonces, como no puede cumplir todo lo que la Convención dice, no lo firma. Poner. Pero lo cierto es que pone muchas limitaciones e impone muchas obligaciones a los estados. Argentina dentro de ellos. Y empiezan a aparecer estas nuevas formas de verlo al niño. Y a la niña y al adolescente. Y ahí es cuando se lo crea como un sujeto de derecho. ¿Qué cambia con lo anterior? Que antes era un objeto de protección. Había que protegerlo porque era incapaz. ¿Le suena? El niño era incapaz. No ¿Podía comprar un auto un niño? No, porque no tenía capacidad. Ergo, era incapaz. Era menor, tenía menos que el adulto. Son todas palabras que van sumiendo a una posición que en la casa le decimos callate, yo tengo razón. En la casa le dice porque lo digo yo. Yo soy tu mamá, yo sé más que vos. Yo soy tu papá, yo sé más que vos, callate. No está mal que le digamos eso a nuestros hijos, a veces son agotadores. A veces es necesario poner cierta disciplina como estrategia pedagógica, pero no como respuesta a los problemas. A veces es necesario, bien, perfecto, como estrategia de enseñanza, estamos todos de acuerdo. A veces uno no da más, bueno, también me pasa, soy papá y también me canso, también trabajo, también tengo que venir, también y basta, callate. Pasa eso, ¿sí? Yo voy a ir haciendo un paralelismo entre la ley y la familia. Porque cuando decimos que el niño es un sujeto de derecho, el niño tiene derecho a ser oído. ¿Dónde? Bueno, en todos lados. ¿Cómo en todos lados? En la casa, y tiene derecho a participar. Y a que esa opinión sea tenida en cuenta, lo que no significa que vamos a hacer exactamente lo que quiera. Yo lo que le estoy diciendo es el texto de la convención, pero se aplica a la casa de uno. En aquellas decisiones donde le va a afectar sus intereses. ¿Sí? ¿Qué decisión? La ropa que se va a comprar. ¿Tiene derecho el niño a ver, le vamos a comprar la que... No. ¿Se quiere poner la pupera a mi nena de 6 años ahora para ir a gimnasia artística porque le gusta cómo se viste la más grande? No, hija, hace frío, no te lo va a poner.
Pero tiene derecho a decírmelo, a que yo lo escuche, lo piense y le diga que no, claramente. Pero porque considero... Se va a entender el por qué no. Sí, a veces no lo entienden, pero bueno, lo cierto es que hay que decírselo. ¿Sí? No, como le digo, no vengo a decir, así mismo, hoy en Córdoba existe la ley del abogado del niño, que es un abogado particular, que yo estoy haciendo la especialización en eso, un abogado particular que interviene en el proceso, que interviene al niño y que dice lo que el niño quiere, no lo que el niño debe querer, lo que el niño quiere. Porque el papá cuando va, o la mamá cuando va, no dice lo que debe querer, dice lo que quiere. Y nosotros los abogados, en nuestro trabajo, transformamos lo que el papá o la mamá quiere en lo que creemos que el juez nos va a dar la razón. Pero para eso me pagan, si no estoy de acuerdo no trabajo. La idea es que el niño tenga a alguien que lo sepa escuchar, por eso tenemos que hacer una especialización al respecto, que sepa escuchar lo que quiere y que plantee sus intereses. En definitiva, si no está de acuerdo con lo que el niño quiere, renunciará. El abogado dice, yo no puedo defender a este niño que quiere vivir solo, no coincido con él. Bueno, listo. No estoy obligado a representarlo, pero sí tiene el niño un derecho a hacerlo. Entonces, el derecho en la escuela, ni hablar. Este nuevo sujeto de derecho, que algunos, he escuchado, llaman la dictadura del menor, algunos se quedan como diciendo, no, pero escúchame, entonces yo tengo que vivir en función de lo que quiera a mí. Sí, claro, para eso lo tuviste. ¿La obligación? ¿Las obligaciones del menor? Sí, hacerle caso a los padres. Están estipuladas en el código. El menor debe hacerle caso a los padres, debe tratar con respeto a sus progenitores, debe cuidar y colaborar. Están escritas en el Código Civil. Después, si querés, en un ratito, te reviso los artículos, te los paso y se los leo a tu hijo. Le dice, mira, cuando yo te mando a colaborar, no es porque yo te mando, la ley te manda. Ah, bien. Páselo después, páselo. Bueno, es que están... Páselo, porque ya no queda más. Ya están la obligación de obedecer a los padres. Sí, perdón, creí que era la obligación de obedecer a los padres está en el código. También, sí. Claro, siempre. Porque puede obedecer lo que yo diga, pero ojo con lo que yo digo. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a decir hoy y todo lo que el ordenamiento jurídico se hiergue, voy a usar la palabra transversal, pero es transversal, se me ocurre una definición distinta. Está cosido, está teñido, se tiene que poner una lupa, unos anteojos, si lo quieren ver como un paradigma, con el interés superior del niño. El interés superior del niño es lo que te hace encontrar ese equilibrio que vos planteás. El niño tiene que hacer lo que yo le digo. Ojo, el niño debe obedecer las normas que le quieren, no obedecer al adulto. ¿Sí? El niño debe acatar las normas de convivencia en la escuela, para lo cual, fíjense que existen desde que yo iba a la escuela, que no hace tanto como ustedes piensan, el contrato pedagógico. Existía hace mucho tiempo, ¿verdad? No sé si se sigue dando la vida. No, se llama acuerdo escolar de convivencia. Gracias. Hoy se llaman acuerdos escolares de convivencia. ¿Por qué? Porque el niño participa de ese acuerdo. Y es muchísimo más fácil y muchísimo más lindo cumplir con una obligación a la cual di mi consentimiento. Ya tenga yo 8 años, 18 o 50. Es más fácil cumplir con lo que alguien... Yo digo, bueno, dale, perfecto, estoy de acuerdo en esto, a que venga alguien para, mira, esto así, porque yo te digo cuánto aparece un rebote y se acabó. Es distinto cómo uno lo siente y cómo lo cumple. Claramente está... Todo esto que le estoy diciendo yo no es producto de algún trasnochado que entre whisky en el Congreso dijeron, mira, escuchá, no, o sea... Esto tiene un soporte pedagógico, psicológico, científico, médico, biológico, que hace, porque el Comité de los Derechos del Niño está formado por muchísima gente, la mayoría especialistas, y algunos abogados, sí es cierto, que se dedican a la técnica legislativa para redactar la forma de las cosas de modo tal que después no puedan ser malinterpretadas.
Ese interés superior del niño, que es un concepto difícil. Algunos lo llaman, todos conocen la historia del caballo de Troya. ¿Sí? Bueno, yo detrás del interés superior del niño le puedo meter un bofetón, porque es por su bien. El interés superior del niño es difícil de determinarlo. La ley de protección de los niños, niñas y adolescentes de Córdoba, la ley nacional, la convención establece una serie de puntos que hay que ir teniendo en cuenta para a la hora de determinar en ese momento qué es lo mejor. En el caso de los papás, no nos vamos a poner cada decisión que tenemos que tomar, hacer todo un análisis, a ver si lo hacemos casi innato, claro, más a una, así como, y parece que es para allá, y si no es para allá, después volveremos, ¿sí? Ya si es racionalizado, ya es un montón. Ya si esa racionalización, ya si lo pensamos un ratito, tuvo que ver los valores que nos enseñaron nuestros papás, pero filtrado y adornado al día de hoy, porque no podemos, o sea, podemos caer en la típica todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, los chicos ahora están todo el día con el celular y nosotros estábamos todo el día con el Family Game. Y mi papá estaba todo el día con los autitos de madera, porque en realidad era lo que había, era lo que le entretenía en el momento. Si nosotros viajamos hacia el pasado y le entregamos un iPhone a un pibito se va a poner con el iPhone. El tema está en los límites, no hace falta que yo le venga a plantear esa cuestión. Respecto de qué los límites cada uno determinará, y ahora todo el mundo parece que salir a jugar a la vereda es como la panacea y es el lugar donde uno va a aprender todos los valores del mundo, pero si lo dejaste hasta las 12 de la noche en la vereda, créeme que no va a aprender ningún valor, se va a volver igual de violento que si está todo el día jugando al GTA en el celular. Una cuestión de límites y orden, ninguna de las cosas va a ser per se en sí misma algo bueno o malo. ¿Sí? Aunque con el celular se puede hacer mucho daño, sí. Contrólenlo. Existen 1000 formas de controlar y que ni siquiera se vean controlados. Siempre. Bueno, este nuevo niño, que no es nuevo, pero esta nueva forma de verlo al niño se lo presume capaz antes que incapaz. Tiene algunas incapacidades jurídicas en virtud de su edad, pero que pueden ser salvadas fácilmente. O sea, un niño no puede vender por sí solo, un adolescente no puede vender por sí solo un inmueble, pero si un juez se lo autoriza, lo vende. Entonces tal vez que no lo pueda vender. No es incapacidad, sino una limitación. Una pequeña limitación, pensando en que, bueno, miren, esperen, porque no alcanzan a determinar las consecuencias. Pero no es que no alcanzan a determinar las consecuencias porque sean unos irresponsables. No alcanzan a determinar las consecuencias porque su cerebro no les permite analizar esas consecuencias. Por eso, a los menores de 10 años, el menor es inimputable. Y sí, los que hemos sido víctimas de delito decimos es totalmente injusto. No, pero un menor de 10 años no tiene, en su mayoría, el cerebro desarrollado para tal modo para que comprenda lo criminal de su acto. Entonces, por eso se dice es inimputable. Tampoco significa que lo aprendieron después de los 10. Es como que la ley tiene que encontrar algún punto ahí. Sin embargo, ahora todo es más flexible. Tienen que adaptarse. Siempre dice el código, dice las leyes que protegen a los niños, las leyes que protegen a los niños y a la vez esa misma protección le sirve a lo que decía él, que son las obligaciones. O sea, el niño es un sujeto vulnerable que no puede prestar sus propios alimentos, ¿sí? Y si un progenitor, una mamá, un papá, un tío le enseña que es su obligación, con paciencia y tranquilidad, ir a la escuela, levantarse temprano, acostarse temprano, le enseña esa regla, ese niño va a aprender, no obedecer. Y esto ya es exclusivamente personal mío, ¿sí? En algún pequeño soporte teórico, pero esto es mío. Para mí, no me sirve ser obediente y sirve cumplir las reglas, que son dos cosas distintas. La obediencia crea una persona con poca capacidad de crítica, crea una persona con altos grados de fanatismo, crea o desarrolla capacidades de
me siento acá y que me lleve el carro. A donde me lleve no importa, yo estoy obedeciendo el carro. El que no obedece porque cuestiona, no significa que no tienen que hacerse cargo de las reglas. El tema es que hay que poner las reglas claras. Y eso te convierte, sí, en una especie de esclavo de nuestros niños. Sí, al que no le gusta que no lo tenga. Porque no somos esclavos, somos responsables. Es nuestro trabajo. Hay una diferencia, y acá ya empezamos a entrar al tema de la responsabilidad. Lo que pasa es que esa introducción es necesaria para que ustedes entiendan desde dónde lo vemos, que la escuela ya lo hace. La escuela fue uno de los primeros, de las primeras instituciones en ver al niño de ese modo. Fue de los ámbitos educativos fueron los que empezaron a empujar al resto para... ¿Por qué? Porque convivían con los niños durante 4 años con 30. Entonces, durante 4 años se empezaron a dar cuenta que ese niño tiene una capacidad. No todos los docentes, algunos son un desastre, eso no lo vamos a decir. No me refiero a esta escuela, pero vamos a ser completamente sinceros y llanos. No todos los docentes son hermosas mariposas que miran a sus piernas. No. Algunos docentes son un desastre, no les prestan atención, son irresponsables. Está bien, fueron niños en algún momento y quizás no los ayudaron debidamente también en su momento. ¿Sí? Esto no es para vanagloriar al docente per se, sino para que entendamos cómo funciona y quiénes fueron los que empezaron a empujar. Fueron el ámbito educativo. Así vemos nosotros la responsabilidad del niño. Hay una diferencia muy importante que en el lenguaje coloquial por ahí no suena tan importante, que es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. ¿Saben cuál es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad? ¿Hay diferencia entre la culpa y la responsabilidad? Ahora no es retórica, va de nuevo a ver si alguien se anima. ¿Hay diferencia entre la culpa y la responsabilidad? Sí, y más o menos la pueden delinear, no quiero una definición técnica, no es un examen. Bien. Uno es responsable, dependiendo cómo se use la palabra, pero uno lo toma como un sinónimo. Culpa, responsabilidad, lo mismo. No. Uno a veces es responsable de cosas que no tiene la culpa. Pero es responsable porque viene la ley y te dice, vos sos responsable, punto. Se llama responsabilidad objetiva, le dicen. Lo decimos en el ámbito jurídico. ¿Qué significa esto? A veces ustedes van a ser responsables porque incumplieron con su deber de cuidado. Y a veces van a ser responsables porque la ley dice, en el artículo 1754, que los padres son responsables por los hechos de los hijos y se acabó. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo que todos conocemos, yo vengo en mi auto está a nombre de mi esposa, gracias a Dios. Salgo por acá, creo que hay un cartel de pare acá cuando salgo por aquel lado. No, cuando venís por acá hay un cartel de pare. Sí. Vengo por acá y miro el cartel de pare, cruzo como vengo, ¡pum! Me llevo puesto ahí. Yo incumplí mi deber de frenar, ¿verdad? ¿Yo soy el culpable de ese choque? Sí, o no. La ley va a caer para tu mujer que no. También. Pero ese dato lo tenemos. Sí, ojo, pero mi mujer es responsable. Yo no fui la culpable. El tipo tiene carnet, supuestamente sabe manejar, cuando se fue de casa no había tomado nada. ¿Qué culpa tengo yo de que este estúpido no sepa que hay un cartel de pare y pase como viene? Mire, señora, lo siento. Es responsable. ¿Y si tiene la tarjeta azul? Igual es responsable. Y si no la tiene, igual. Y si no tengo carnet, igual. Toma el auto. Y si no tiene carnet, igual. Y si se lo robé, igual. Y si se lo robó un delincuente abriéndolo de la puerta, son responsables igual. ¿Por qué soy responsable igual? Podemos decir que injusto. No es cierto. Digamos que todo lo injusto que yo quiera, pateemos ida, vamos todo al Poder Judicial mañana, a la legislatura tendríamos que ir al Poder Judicial, y hagamos un piquete en la puerta para que nos cambien la ley. Todo lo que quiera está bien, pero hoy la ley dice eso. ¿Es injusto? Puede ser. No sé. Hay una teoría que dice eso. Pero es así. ¿Por qué se toma eso está hace rato y por qué se mira y cada vez más?
En el 2015 ustedes saben que cambió el Código Civil. Les estoy contando entonces algunos. Nosotros teníamos un código que lo había escrito un cordobés, amigo de ustedes, el señor Dalmacio Vélez, por eso la calle, el club y el pueblo se llama Dalmacio Vélez, por este señor que solito en su casa con su hija Amelia se sentó y escribieron 4.000 y pico de artículos que rigieron la vida de todos los argentinos durante más de 100 años. Un crack, el muchacho, además choreó bastante de otros códigos de parte del mundo, pero bien, la cuestión es que solo hicieron un par de parches en el camino, pero veníamos por eso. Entonces era necesario, independientemente del color político, ustedes van a ver que esto se toca y se mezcla con lo político, ¿sí? Entonces era necesario un cambio, ¿sí? En el 2015 se hizo ese cambio, se eliminó todo el código anterior y se puso todo un código nuevo. Y en ese código nuevo se incorporaron todas estas nuevas visiones que ya los jueces venían incorporando en los fallos, que algunas veces estaban, no era una cosa así como que nos trajeron, no sé, el derecho suizo acá, que no teníamos ni idea. Era algo que se venía viendo, pero hubo un cambio importante. Y uno de esos cambios fue mirar, en el caso de los daños, no tanto al tipo si se había portado bien o mal, sino a la persona que había sufrido el daño. Y al daño se le empieza a mirar más por la víctima del daño que por el victimario. Antes vos cometías un daño, y bueno, si vos más o menos no habías tenido ninguna conducta antijurídica o contraria a la ley, bueno, pues ahí zafabas, no indemnizabas nada. Y por ahí quedaba el pobre tipo, la pobre tipa ahí dañada, sin indemnización, ay, a la buena de Dios, porque la ley, bueno, eso ha cambiado rotundamente y ahora es cuando para ustedes pasa a ser importante. Porque ahora se lo ve, se protege la víctima. No importa si el que cometió el daño tenía la intención, fue negligente o era responsable, hay que protegerlo. Porque recibió un daño injusto. Y ahí es cuando el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes empieza a tener una importancia pesada. Porque los niños, niñas y adolescentes son menores de 10 años, son niños inimputables, sí, pero si hacen daño lo ganan. Sencillo. Mi hija tiene 6. Si yo le dejo la llave del auto, ella saca el auto, pone el cambio, se va y choco al vecino, yo estoy atrás. Ella no sabe ni qué es el auto, ni dónde están las llaves, no sabe nada, pero yo estoy atrás. Porque soy el responsable por los hechos de mis hijos. Hay una diferencia, yo no quiero poner muy técnico, pero quiero que ustedes entiendan que las palabras son muy importantes. Hay una diferencia entre acto y hecho. La lluvia es un hecho de la naturaleza, no tiene voluntad. Nadie manda a llover, independientemente de la creencia que cada uno puede llegar a tener en algún ser superior, Dios, lo que, independientemente de eso, nadie manda a llover, no hay voluntad en la lluvia, o por lo menos no que conozcamos. Los hechos no tienen voluntad. Y la ley dice que son los hechos de los hijos por lo que responden los padres. ¿Cuándo? Siempre. Salvo que estén privados de lo que ustedes conocen como patria potestad, que no se llama más así. Ahora, ¿por qué? Patria potestad viene del latín pater potesta, derecho romano. Ahí veníamos nosotros, hace poquito, 2000 años. Eso nos regía. Pater, padre, potesta, poder, el poder del padre. No, ¿qué poder? Vos no tenés poder sobre tu hijo. Vos tenés responsabilidad sobre tu hijo, obligaciones para con tu hijo. Y derecho, el día que seas viejito y no te puedan atender, ellos te tendrán que cuidar. Tenés derecho a alimento. Entonces hoy se llama responsabilidad parental. Hoy vos no perdés la patria. Mañana a mí me detienen, por cualquier motivo, me privan por más de 3 años de mi libertad, o a cualquiera que le pase, y esa persona pierde la patria potestad durante ese periodo. Pierde en realidad la responsabilidad parental. Como se llama responsabilidad parental, no es tan fácil sacársela de encima, porque es una responsabilidad.
Entonces no es que si yo vengo y vengo al chico a la chica de gimnasia artística, ya el problema es la profe de gimnasia artística. Listo. Yo no la tengo bajo mi cuidado. No. Siempre está bajo mi cuidado. Y siempre sus hechos son mi responsabilidad. Si después al profe de gimnasia artística se le ocurrió agarrar como entrenamiento, tirar piedras contra los autos que vienen cruzando, bueno, ya veremos en ese caso el comportamiento de la profe, si fue inadecuado y por ende... Pero si de repente le partimos la cabeza a una persona, yo soy responsable junto con la profe. ¿Por qué? Porque mira, ¿se entiende? Yo soy responsable siempre. Y soy responsable no de que me reten, no de ponerle un castigo. Soy responsable. Porque el daño se paga. Lamentablemente, y ya quiero que entiendan a dónde quiero llegar con daño. Lamentablemente, la única forma que tenemos hasta ahora civilizadamente de resolver los daños, los conflictos, es con plata. Antes lo hacíamos con la venganza privada, nos sacábamos los ojos, la vieja frase ojo por ojo, diente por diente fue un límite. Eso fue el primer código que existió, fue un límite. ¿Por qué? Porque vos me matabas una oveja, yo te mataba 10 cabras, yo te mataba 10 cabras, venía me mataba un chico. Entonces dijeron, no, esperen, si te mato una oveja, matar una cabra y listo, que quede ahí. Fue el primer límite que se puso. Era así, lo juro. Está en el código de Hammurabi. Fue el primer límite que se puso así, bueno, miren, antes se resolvían las cosas a las piñas, entonces vamos a poner un límite. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, no le va a andar sacando todos los dientes si solamente te saca un ojo. Cada uno y listo. En el tiempo eso, gracias a Dios, ha ido evolucionando y ahora no hacemos las cosas, pero lo arreglamos todo con dinero. Los daños, hay muchos tipos de daños. Algunos más fáciles de probar, otros más difíciles. Pero solamente una cuestión de prueba, el daño es el mismo. Y es indemnizable en plata igual. ¿Sí? Entonces, si yo a ustedes, digamos con el ejemplo del auto, les choco el auto, bueno, mire, ahí está el auto dañado, chocado, todo abollado, vamos a ponerle un presupuesto, vamos a ir a pedir la reparación, no sale tanto repararlo y la prueba es más fácil. Saco 5 fotos a la puerta de tu auto y ya está. Es poco probable que un adolescente poco probable me refiero a que ocurre pocas veces que un adolescente provoque ese tipo de daño. Sí ocurre en la escuela, donde yo he sido vándalo y he revoleado sillas para hacer una torre de sillas y he roto sillas. Es un daño, hay que pagarla la silla. Que la silla en este caso pertenezca a una comunidad religiosa, o pertenezca al Estado, o pertenezca a una empresa privada, no importa, es de alguien esa silla y la tengo que pagar. ¿Sí? O sea, yo la rompí, mi papá la paga. Así funciona. Puede pasar, pero es poco probable, poco habitual. ¿Sí? Más que probable, es probable, pero ocurre pocas veces. Ahora, el daño emocional, no. El daño psicológico, no. ¿Son indemnizables? Sí. El código viejo, ustedes quizás han escuchado alguna vez, daño moral. ¿Lo han escuchado? Bueno. Daño moral era el daño a la moral. Era un pedacito de ese daño. A la moral pública, a mi honor, a lo que la gente piense de mí. Hoy el código lo tiene ahí en un costado, pero se centra en lo que llama consecuencias no patrimoniales. Daños que no fueron al patrimonio, que fueron y que tampoco son en el cuerpo, que son más fáciles. Si yo le quiebro el brazo a un compañerito de una patada, pero me hizo enojar, bueno, es más fácil. Vamos a ver la lesión que le causó, si le fue una incapacidad, el costo de la operación, lo que pagó la obra social, la diferencia, más un poquito porque se sintió triste, listo. Pero el bullying, por ejemplo, los mensajes de texto, es muy grave el daño que se puede causar y sumamente indemnizable. Y cuando digo sumamente indemnizable habrán visto quizás en mí una pequeña sonrisa, porque yo cobro de las indemnizaciones, yo no cobro de otra cosa. Sí.
Sí. Es muy difícil probarlo. ¿En este colegio? Es un daño real, cierto, indiscutible, difícil de cuantificar, pero difícil no imposible. No puedo decir difícil de probar, pero si te están insultando, escribiendo, molestando, ya sea a través de una red social o de un mensaje, eso está acá. Sí, yo pero, te lo tengo a vos como no, pero el prueba. WhatsApp es una herramienta muy difícil como prueba. ¿Y una red social? Instagram, donde te etiquetan y te dan con un palo, Voy a explicarte te por qué. crachan. Difícil. No dije imposible. Sí, sí. Difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente las bases de esas empresas están en California. Yo he oficiado a Facebook para que me dé una certificación. Oficiar es cuando el juez le dice, señor Facebook, déme, y ni siquiera te contestan. Como estamos, ahí es cuando empieza toda esta cuestión de la globalización y las empresas sin fronteras, a decir, che, ¿a quién le hacen caso a estas empresas? Porque cobran acá, venden acá, se usan acá, pero no le responden al juez de acá. Y no tienen una sede acá. Y si le pidieran que tengan una sede, no es rentable ya para la empresa, se levanta y se va. O sea que no te sirve como... Sirve, pero no tanto. Yo por eso creo que tanto Facebook como Instagram lo van a hacer menor. Es una situación. Niños, decirle niños o adolescentes. Yo los voy a corregir. No, no sé, un adolescente puede empezar en ¿Cómo? redes. Sí. Claro, de 18 para arriba te piden. Sí, pero Te lo pide para el pero vos lo podés hacer. Edad y te lo hacen. Ya está, a ver. La red, WhatsApp también es una red social. A mí hace poco me preguntaron la diferencia entre la responsabilidad que hay virtual y la real. No hay. No hay diferencia. Es lo mismo. Parece que no, creemos que no, algunos creen que es más suave, algunos creen que se... No, lo que nos cuesta es probarlo. Un mensaje de WhatsApp no tiene la misma fuerza probatoria. ¿A qué me refiero con fuerza probatoria? Si yo traigo un escribano acá, que se siente ahí... No te puede certificar la letra, por supuesto. No, pero que se siente ahí, que diga que ustedes están presentes, que les haga firmar a todos y que firme a mí, yo tengo una prueba que nadie va a cuestionar por el sistema probatorio argentino, no porque no sea, que es la escritura del escribano. Ahora, si ustedes quieren decir que yo en realidad acá me la pasé insultándolos y denigrándolos y quiero utilizar como prueba ese video, yo puedo poner en duda ese video pidiendo una pericia, que el video no fue así, que el audio, que el archivo, que pin, que pan, y empiezo a embarrar la cancha. Eso es lo que tiene el mensaje de WhatsApp como prueba. ¿Sirve? Sí. Todavía no se ha incorporado a la justicia. La ley es rara. La ley a veces te dice qué es lo que tenés que hacer y te hace cambiar. Como en esto de los niños, para muchos no, para muchos es lo más obvio. O como cuando la mujer empezó a tener más capacidad, la mujer casada, yo tenía una profesora en la universidad que dice, miren chicas, cuando yo tenía mi trabajo, mi plata, mi marido no me decía qué hacer, a mí el código no le importó a ella, no le dio más poder el código, a ella. Pero hay otras mujeres que sí, entonces depende de cada uno, a veces la ley te dice qué tenés que hacer y a veces la ley viene a decir, bueno, por fin hijito, te viniste ley al hacer lo que ya estábamos haciendo hacía mucho tiempo. O sea, como que la realidad cambia la ley y a veces la ley cambia la realidad. Depende. Hoy la realidad debería cambiar a la ley, me parece que todavía no saben bien cómo. Recuerden que hace unos días hackearon el Poder Judicial, ¿no? Sí. No es tan fácil. Venimos como lento ahí en el tema. No tenemos la prueba, nosotros no tenemos cómo un juez recibe la prueba de WhatsApp. No está legislado. Y no es una carta. Porque por ahí viste que en un asesinato, en un crimen, lo primero que hacen es agarrar el teléfono para ver qué se En el puede derecho hacer. penal es otra cosa. Y lo que hacen los jueces, en estos casos, que lo hacen también en el derecho civil. El juez lo que hace es investiga la verdad por los medios telefónicos y cuando la encuentra busca la forma de probarlo con los elementos que le exige la ley.
Entonces, por ejemplo, vos me decís, che, pero escuchame, tengo la prueba de WhatsApp, de Instagram, de mi hija insultándola, bueno, dale, vos me lo traes al estudio. Vamos a plantear una... Porque yo no soy... yo trabajo en un estudio privado, o sea, yo como y le doy de comer a mi hijo con lo que la gente viene a traer. Entonces a mí me sirve saber cómo hacer para defender estos casos. Vos me lo traes y yo digo, bueno, mirá, a ver, en este caso en particular, por ejemplo, vamos a ir con Instagram, con WhatsApp, vamos a poner todo un bagaje así importante del niño, los derechos del niño, de cómo se siente, de la virtualidad, tal, pero además conseguirme 3 compañeritos que lo digan. ¿Por qué? Porque al juez yo le muestro toda esa realidad y el juez se apoya en los 3 testigos. Y cuando das el fallo, que es el juicio, dice porque el testigo A, B y C dijeron tal cosa y todos los demás. Son indicios. Por ahora, a lo mejor me da más dentro de un año y yo estoy acá y digo otra cosa porque cambió la ley. Hay proyectos para regular eso. ¿Sí? Hay proyectos para eso. Pero bueno, lo importante es que soy responsable de lo que mi hijo le dice a un compañerito por WhatsApp. Sí. Soy responsable. Muy responsable. Y no me puedo eximir de mi responsabilidad como papá, como mamá. Además de que es lo mejor que pueden hacer. Yo no vengo, como les dije, yo no vengo acá a explicarle a ustedes cómo se es mejor papá. Yo ni sé cómo se es papá. Tengo que llevar a mi hija a cosas y a veces no tengo ganas o tengo cosas que hacer y... Uno aprende día a día. Está bien, y probablemente algunos tengan hijos más grandes que yo. Mira, yo te voy a enseñar y yo los voy a escuchar con mucho placer, porque me sirve, porque yo no sé ser papá. Pero sí les puedo decir lo que la ley los va a llevar. Entonces, no me puedo sacar el saco de la responsabilidad que tengo. ¿Qué significa esto? ¿No me puedo? Sí. ¿Y hasta qué edad del niño nosotros somos responsables al 100%? 18 años. Después, Adolescente, daño que hace es responsabilidad de Dios. Absolutamente su El adolescente adquiere la mayoría de edad hoy en la Argentina hasta los 18 años. Eso también fue parte de un cambio reciente. Antes se adquiría a los 21. ¿Sí? Ahora se adquiere a los 18 y la obligación alimenticia de los padres se extiende hasta los 25 si el hijo estudia. ¿Sí? No, cualquier especialidad. Lo he hecho estudiar en cualquier lado con tal de conseguir cuotas. Bueno, yo trabajo eso. Yo sé que mi trabajo tiene dudosa moral. ¿Sí? Yo no vengo acá, por eso le digo, yo no vengo acá a mostrar unas flores y pajaritos a pesar de que la primera... No, vengo a mostrar lo que es la realidad. ¿Sí? A lo mejor sigue estudiando el chico después. En el caso de los que cobran hasta los 25. Y es mientras estudie. No es que si yo acredito a los 18 que se metió en un terciario, le van a pagar hasta los 25 que el chico no gana. No, año a año se puede requerir que presente certificado para pagar la obligación alimenticia en el caso de que no lo quieran pagar. Pero la mayoría de edad exime al progenitor absolutamente. Y también esa exhibición viene con pérdida absoluta de poder. O sea, a partir de los 18, tu hijo, tu hija, perdón que hable así personalmente, pero no es puntualmente a eso. A partir de los 18, tu hijo, tu hija va a ser responsable de sus actos. Sí, tal cual. Y vos tenés que tener la valentía, o no, de decirle, listo, no te digo más nada que hacer. No puedo ni sugerirle qué hacer. O si se lo sugiero, se lo tengo que sugerir como a un amigo, a una amiga. Pero no puede seguir guiando igual. Sí, pero si quieres irte, callate, no te quiero escuchar más, Sí. tiene todo el derecho del mundo. Entonces, lo cierto es que a los 18 años no sabemos qué hacer con nuestra vida. Somos responsables económicamente de nuestros actos, pero lo cierto es que no sabemos ni si hemos... Yo tenía hasta en 5º año cuando cumplí 18, un nabo total. No es que ahora soy gran cosa, pero por lo menos tengo más años. Entonces, yo creo que es un límite falso. De hecho, se está estudiando que debería ser inclusive mucho más adelante, después de los 25, que es cuando el cerebro adquiere cierto desarrollo para tener más miedo.
Sí, pero me parece que esa responsabilidad que es de los 18 en adelante, más Sí. que todo de los actos de cada uno, ya sea en un robo, en un accidente, me parece No, que siempre. cada- A ver, siempre la responsabilidad es de los actos propios. Tu hijo no va a ser responsable de los actos del hermanito. No, seguro, pero después de los 18 no es como que él se tiene que hacer responsable, ya sea ante la De ley. todo. ante No, de todo. Después de los 18 años, si a los 18 años y un día yo le hubiera dicho a mi mamá, bueno, Estás en todo tu derecho. sí. Sí. Y mi mamá no puede, no llegaba a hacer eso, no llegaba ni a la puerta. Me comí un chacleta. Porque parece muy chico 18. 18 años para ciertas Yo ni cosas. sabía, yo ni sabía. Bueno, sí, más o menos sabía porque siempre estoy molesto en eso, pero me refiero, ya está. A los 18 ya está. Pero esa ley, ¿a partir de cuándo está? ¿De qué año? Mirá, desde el 2015 seguro, creo que la ley de mayoría de edad se aprobó en el 2013. Ahora, recién, la semana pasada es. Pero hoy en día la capacidad de los chicos no les... No, y cuando no tenía 18 menos. No, yo tampoco. No la tenía, estamos hablando de 30 años de... Contamos los 18 años como que es una criatura de 14. Perdón, que acá tenemos... A eso voy. ¿Por qué? Ahí está. Bien, buena pregunta. Claro, ¿por qué si el chico tiene 18 años, es responsable, tiene que ir a responder el abuelo? Buena pregunta. Si el chico tiene 50, también responde el abuelo. ¿Por qué responde el abuelo? Por el interés superior del niño. ¿De qué niño? El chiquitito. Porque el interés superior del niño dice, la convención como lo firmaron, yo sé que mal de muchos consideran tonto está mal, pero Milón y Vaca no pueden estar equivocadas, y pego los dos refranes y lo firmaron 100 y pico de países, 149 creo que son, tan mal no está lo que dice. Ese interés superior de los niños significa que ante el choque de derechos de un adulto con el de un niño, ganan el niño. Entonces, el derecho del niño, el derecho del adulto a tener su propio patrimonio, pagarse su propia vida y comprarse lo que quiere con el fruto de trabajo, cede ante el derecho del niño a recibir alimentos. ¿Sí? Que después el abuelo le repita al papá, ¿qué significa? Vaya y le cobre al padre, lo que el padre no está pagando es una cosa. ¿Se puede hacer así? Sí. Y sí, porque alguien se tiene que hacer Sí, responsable, porque, si no, pero al decirlo hoy te haces responsable vos. ¿Por qué? Porque... Sí. Sí. Yo fui denunciada Sí. al Estado porque, bueno, mis hijos son de la corta y bueno, tu papá y mi esposo trabajan en la tienda. Sí. Pero mi marido me dijo que no, porque son jóvenes, pueden trabajar. Pero yo como abuela, porque tenemos nietos, tengo obligación de cuidarlo si la madre tiene como un enfermo, comprarle pañales, los 8. No, perdón. Una cosa es lo que la hiciste. Ayudarle, A la obligación propia. por mi voluntad. Sí, es otra cosa. No es que el juez diga que los abuelos, yo como le dije, yo tengo 8 años, ¿qué voy a laburar hasta los 100 años para mantener un nieto? No. Pero, Ellos son jóvenes, pero tienen moto, sí, bueno, toman café. hay responsabilidad. Y yo como abuelo tengo que ir a mi casa A ver, de los nietos. yo lo entiendo. A ver, vamos a diferenciar. La obligación de los abuelos es... Ayudarlo. No, O sea, es legal. No. Dígame que lo diga lo que dice. El juez sí. No. se tiene que hacer responsable por lo que se... El juez puede decir que es una cosa, pero diga que el juez que me fundamente con un artículo. Bueno. La obligación de los abuelos es alimenticia subsidiaria. Es decir, primero el papá. Si el papá no lo hace, el abuelo. En beneficio del menor. Alimenticia, plata. Nada más. Es como una cuota alimentaria que no paga el papá, la tiene que pagar la Exactamente. El de... Y lamentablemente. Ah, no. Ah, sí o sí los abuelos. Solamente termina en el ascendiente, y esto es motivo de debate, se parecen las leyes. Consulto. Si el abuelo
porque se le llama abuelo, ya vas a ser jubilado en muchos casos. Sí. En ese caso también tiene la obligación. La cuota alimentaria se establece así. Yo conozco abuelos que De acuerdo. ganan. No, se establece así. A mí me preguntan muchas veces, ¿cuánto es el porcentaje de la cuota alimentaria? Nada. ¿Y pero cuánto corresponde? Depende. La cuota alimentaria se establece de acuerdo a la necesidad del alimentado. No es lo mismo un chico sano, bien, que un chico que sea electrodependiente. No es lo mismo, el monto. Y la posibilidad del alimentante. No es lo mismo un abuelito jubilado que un médico que un juez que gana 800.000 pesos por mes. No es lo mismo. No es el porcentaje. ¿Sí? Es una cosa en el medio. Lo que va a buscar el juez es tratar de arreglar los dos y presionar a las partes para que logren un acuerdo y se compongan y vaya la familia. Las familias, y cuando digo las familias no me refiero a muchas familias, sino a muchos tipos de familias. Perdón, más allá de la orientación religiosa, pero legalmente se reconoce como muchos tipos: mamás solas, papás solos, mamás divorciadas, papás divorciados, mamás casados, sin casados, dos mamás, dos papás, tres papás apareció ahora, dos papás y una mamá apareció ahora. Algo raro, pero que no, por ahora no me molesta en lo personal, puede ser opinable por todos, por supuesto. Las familias se reconocen en esos tratados que yo les digo, en todas las leyes, como un núcleo fundamental, no de la sociedad, ya no. Antes se decía que la familia era la célula de la sociedad. Entonces vos te tenías que casar y tener hijos, que era uno. Si no, no eras parte, eras como una especie de microbio de la sociedad. No era una parte del tejido social, eras como una cosa aparte, un punto de tejido. Eso se acabó. Pero la familia es la célula de apoyo, la familia de uno, de apoyo y contención para el niño. Por eso la familia tiene graves responsabilidades y hermosos derechos. Porque uno de los derechos, y por ende obligación de los menores, y por ende obligación de las escuelas a respetar, y por ende obligación de los vecinos, y por ende obligación de los abuelos, y de los tíos y de los primos. Cada progenitor tiene el derecho a educar a su hijo como quiere él, de acuerdo a y eso lo dice el código. Mañana tiene un abuelo, una suegra, un pariente metido que vive opinando, le saca el cuero y dice: mira, escúchame, aquí me dijo el chico que trabaja. Después le digo los artículos porque no me lo sé de memoria. Lo buscamos en el código. Dice que yo tengo el derecho de buscarlo porque se me encanta ganar a chiquillos. ¿Está claro? Porque la obligación de cómo salga el chico es mi responsabilidad. Porque cuando haya que pagar algo, le voy a pagar yo, no. Así que cada vez que uno lo piensa, sabía que eso estaba como ley. No dice al viejo metido, lo saca, no dice así. No, bueno, pero te acuerdas de esa parte. No lo dice así. Ahora lo salía afuera diciendo: el doctor que Capuli me dijo que vos te calles viejo. No. A ver, el tema de los abuelos es cuando el padre incumple. Lamentablemente en la Argentina no existe la prisión por eso. O afortunadamente. Si yo tengo un padre que incumple, que no tiene bienes registrables, que no tiene trabajo en blanco, que no lo puedo obligar, el juez va a hacer todo lo posible, y eso es nuevo y está revuelto. Sí. Una red de responsabilidades. ¿Cómo? Es una red de responsabilidades. Claro, es una... Un padre o madre se siendo responsable de lo que un hijo haga con su hijo. El día de mañana no va por la responsabilidad tuya. A ver, el centro no está puesto en si hiciste bien o mal con tu hijo, más allá de que vos lo puedes llegar a sentir. El centro está puesto en el niño. Yo tengo una persona que necesita alimento. Alguien tiene que responder. Alguien tiene que responder. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, alguien, un padre o una madre tiene una incapacidad o fallece o va preso? O sea, ¿cómo responden los abuelos? Los abuelos responden subsidiariamente con el padre cuando el padre no puede responder por el motivo que fuera. ¿No quiere? Bien. La obligación del abuelo no es lo mismo que la obligación del padre. El padre está obligado a darle la mejor calidad de vida posible al hijo. Así lo dice. La mejor posible.
Es decir, si tenemos el ejemplo de que un juez que gana 1 millón de pesos, la cuota le van a sacudir lindo porque tiene que darle la mejor educación. Ahora, si el padre del juez es un jubilado de una carpintería como empleado que cobra la mínima, no le van a poner la misma, le van a poner lo básico. ¿Sí? Sigue siendo responsable, por ejemplo, ese abuelo. El abuelo es responsable porque el nieto necesita alimento. Lo que pasa es que cuando lleguemos al juzgado, y vos al juez le decís que querés 70.000 pesos de cuota, el abuelo ponele que tenga capacidad contributiva, cuando es el papá, el juez no te pone ni por qué. Pedís esto y pedís esto. Cuando ya es el abuelo, te decís por qué. ¿Para qué lo necesitas? Tenés que detallar. Es una obligación más acotada, pero el fundamento de la obligación está en, como dice la señora, ella dice, mira, a mí no importa que mi mujer me lo diga, yo lo voy a dar igual. Yo lo voy a dar igual si mi niña, no se lo voy a dar. Los 8. Se los va a dar a los 8. Distinto es que también 8 nietos, hay que pagar. También se tiene en cuenta, si el juez eventualmente... Hay otra cosa, yo tengo buena relación. Claro. Mis hijos tienen 3 mujeres cada uno. Bueno. Distintos hijos. Okay. Pero mirá, yo a ella tiene pareja, pero ellos dicen, bueno, está la abuela. Claro, bueno. A mí me realidad, o sea, no viven con mi hijo, pero me tocan el timbre y me dicen, acá está el nieto, cada hora lo paso a buscar. No, hay personas que son enfermas, que no, porque ponele, está mi hijo con la otra, que no puede traer el nieto. Ah, eso es un dato importante. Es tóxica. Hablando de responsabilidad. La otra amante. Hablando de responsabilidad. Responsabilidad. Le voy a dar un dato de color que no tiene que ver con la responsabilidad de los hijos hoy. Pero estaría bueno que se los enseñen a sus hijos porque si el código no cambia, dentro de unos años va a ser su responsabilidad y en el eventual caso de que sean ustedes también es su responsabilidad. Derechos y obligaciones, se titula, así lo dice el código, del progenitor afín. Toma más. ¿Quién es el progenitor afín? El novio o la novia del papá que vive con el menor. Ese progenitor afín. ¿También es responsable? Sí. Está bien. ¿Cómo pobre? Te metiste porque vos querías, te hizo la pistola en la cabeza. Acá lo que importa es el niño, no el progenitor afín. Y si el niño convive con una persona, esa persona tiene obligaciones alimenticias. Si el padre no paga, paga él. Después viene el derecho a repetir. ¿Qué significa esto? Yo pago los alimentos porque vos no le quieras hacer juicio, te dará mano, no se hace. Voy y se me el juicio de lo que pagué. Pero al menos le cumplimos ya. Porque mi plata puede esperar un poquito, puede generar intereses, pero la comunidad no. Pero ese afín tiene que tener. Convivir, sí. Convivir, Como saltaron la pregunta. Creo estar del otro lado de todos los casos. Sí, puede pasar. Yo pretendo hacer cumplir mis obligaciones como padre. Sí. Del otro lado, se me corta. Eso es una situación compleja. Sí. ¿Cómo? Y en este caso en particular, iniciando una acción, no te queda otra. Claro, porque voy a incumplir, la que incumple es ella. Por eso, te no, deja hay. a los chicos, A ver, eso. se Sí. lo niega. Está tratando la ley en castigar al que no cumple. Porque en realidad se cortaría simple si no cumpliste, con algo pagar. ¿Con qué? Claro, si en casa no hay eso. Yo tengo juicios ganados. Yo tengo juicios ganados no cobrados. De otra forma. ¿Cómo? Buscarle la forma. ¿Cómo? Así muy fácil. Claro, si no cumple, No. es esta la forma. No, mira, hay formas. Hay millones de casos. No, sí. Yo tengo, no son los más, pero son muchos. Mirá, yo tengo juicios ganados, no con respecto a familia, que es lo que me dijo, pero juicios ganados donde el dueño es un insolvente. La prisión por deuda se acabó. Con el derecho de familia, de hecho, le ha dado ahora importantes facultades a los jueces para que los jueces hagan cosas como cortar servicios de internet y cable hasta que paguen la cuota. Eso he escuchado. Lo hacen. Bueno, no, eso pasa porque te inscriben en el registro de deudores. Existe un registro de deudores de cuota alimentaria. Cuando vos ya estás condenado y no lo pagás,
se puede pedir la inscripción en el registro y eso te hace que no te dejen renovar el carnet, por ejemplo. Es verás de la cuota alimenticia. Claro. Aparte mi celo es un carnet especial, por eso que le toca renovar el carnet con el cliente tiene que pedir libre de deuda de cuota alimentaria en el registro y también como los niños que se de violencia familiar o de sexo. En Villa María pasó que un papá, muy enojado, no quiso pagar su cuota y se hizo echar. El juez lo metió preso. Lo mandó desde ahí un mes. Con prisión efectiva. Y el juez de garantía, que el abogado saltó, pero escúchame, eso es violatorio de los derechos de la Constitución, no sé qué, el juez de garantía dijo, me parece perfecto. Porque el tipo estaba poniendo en una situación muy grave a su hijo, caprichosamente. Ese porque justo el hombre tenía un trabajo en blanco, un buen trabajo y se hizo echar a propósito frente a la condena. Y quinto, el tipo que durante toda la vida nunca tuvo un trabajo, es complejo. El juez... Claro, para no poder contar. La trampa, en Argentina la trampa está pedir de boca, o sea, eso no lo podemos. Pero sin embargo la ley, lo que pasa es que la ley, a ver, la ley no mira, el tema es quién espera. El niño. Y el niño se le va rápido, y de hecho nosotros los abogados nos quejamos y en la especialización está justamente en boga ese, escuchame, hay juicios que se resuelven tan tarde que el niño deja de ser niño. Perdió su condición de... Los alimentos no tanto, gracias a Dios, pero otro juicio, autorizaciones para salir del país, otro tipo de proceso, se resuelve cuando el chico tiene 19 años. Escuchame. Sí, pero ahora, por ejemplo, como se refiere, cuando ya el niño cumple la mayoría, el niño no le puede iniciar al padre ya como... El niño se lo puede iniciar aún antes. Aún antes. Sí, por eso que yo les planteaba de que hoy el niño es un sujeto de derecho. Hoy el niño es un sujeto, y cuando lo hace uno de los progenitores, lo hace en representación del niño. A pesar de que se vea aliviada a su propia economía, porque no lo que hace es que no le deje faltar nada al propio hijo, pero a pesar de que se vea aliviada la propia economía, lo que uno busca es que el niño tenga un mejor pasado. Entonces, y hoy por hoy, de hecho, esto que yo te estoy planteando para convertirte en abogado del niño es para que el niño pueda golpear la puerta del estudio jurídico que atienda a niños, entrar y decir yo le quiero hacer una cuota alimentaria, no lo va a hacer un niño de 6 años, pero un adolescente de 15 años. Un niño, porque puede venir la madre y decir, che, ¿sabes qué? Vamos a ir, pero dice, vale, vos le vas a No decir importa, a tu papá. sí, el derecho de él. Y una Después verá el juez, hay algo que es importante, que es un error común. Que el niño tenga derecho a ser oído no significa que vamos a hacer lo que se le dé la gana al niño. Como ustedes tienen el derecho de ser oídos ahora, salir de acá y decir que yo abusé sexualmente a alguno de ustedes, no hay problema, salgan y díganlo. Créanme que me van a pintar los dedos, me van a imputar, después, cuando no puedan probar que lo hice, bueno, después se tendrán que hacer cargo de las consecuencias de haberle imputado un delito que yo no cometí. Lesivo al honor, que van a ser caras. ¿Sí? Se los digo desde ya, por si alguno tiene idea. Pero el derecho, claro, el que avisa no traiciona. El derecho a que me escuchen, lo tenemos todos. He escuchado también que después de la mayoría de edad, que ahora es a los 18 años, la propia hija o el hijo... Lo hace en nombre propio y no más en nombre... Es que pierde la capacidad el otro progenitor de representarlo. Bueno, pero mirá, los niños que estudian, no como los niños que tienen hijos. ¿Qué cosa que van a pedir si son grande? Porque el niño... No, el niño no puede elegir, el niño no puede elegir, el niño tiene derecho a hablar. Que el juez lo escuche. ¿Y el juez decida? Que el juez decida... No, que le conviene no. O sea, que el juez mejor. No sé cuál es la palabra. El juez decida qué hacer porque es muy difícil saber qué le conviene. Pero que si va a decir lo contrario que dice ese nene, le explique al nene por qué. Eso significa que mi opinión sea tenida en cuenta. Yo mañana voy a un juicio que quiero que mi hija viva conmigo. Lo hago yo porque quiero que viva conmigo.
el juez me va a decir no. O sí, no sé, no importa. Supongamos que me dice no. Pero él me va a escuchar, me va a dejar presentar pruebas, me va a dejar que yo haga experiencia psicológica y después me va a contestar en un escrito largo, que el abogado me va a traducir por qué dijo que no. Eso es lo que tiene que hacer el niño. Eso es el espacio que se le ha brindado al niño. El espacio de ser una parte, no una pelota que va para acá y para allá. Un muchacho, un sujeto que se le tiene que explicar acorde a su edad. Entonces, tiene que venir, por eso la idea del abogado del niño, para que sea su representante, que diga, no es mediador. El abogado del niño, vamos a plantear la situación. Yo soy abogado. Vamos, tú no participaste nunca, vamos al frente. Camila, viene acá y dice, che, mirá, vamos a poner un ejemplo común que saltó varias veces acá en la cuota alimentaria. Che, mirá, yo quiero que la cuota alimentaria está bien, Camila, al abogado y al médico hay que decirle la verdad siempre. Camila, ¿vos trabajás? Sí, en negro. ¿Qué trabajás? Cuido a mis sobrinitas. Cuida a la sobrinita. ¿Y cuánto te pagan? Mirá, vos sabés que mi hermana es millonaria, así que me pagan en dólares. Me paga $5.000 por mes. Toma más. Bueno, pero el blanco, bueno, vamos a mentir. Ya se lo digo, te voy a mentir. La señora no tiene trabajo. Es lo que le voy a decir en el escrito, se lo voy a decir en la cara al juez y se lo voy a decir en la cara al papa. Si comprobale vos su trabajo. Para eso, ¿O no? para eso me va a contratar ella, ella no me va a contratar para que yo venga y diga, no, aquí trabajo, no me contrata para eso. Yo soy abogado, no juez. Si no me gusta que la mientras me voy. Porque ante la ley ella no tiene trabajo. No, estoy mintiendo descaradamente. Bueno, pero ante la ley ella no tiene trabajo. No, sí tiene trabajo. De la ley sí, lo que pasa es que no tiene registrado y no paga los aportes. El trabajo tiene. No, nosotros entonces. Pero si no me gusta lo que ella dice, no trabajo para él. Pero si me hace mal a mí, mentir. Pero si no, ella me paga para que yo mienta. Para que defienda sus intereses. Sí. No sus derechos solamente. ¿Qué pasa en el caso de cuando el niño está en medio de las manipulaciones de los padres? Sí, se llama síndrome de alienación parental y salta como un gorro de payaso si estuvieran acá frente a una pericia psicológica. Salta, no te preocupes. ¿Qué se manda a hacer? Se hace pericia. No, se hace en ese caso, no, bueno, a ver. Se trata de poner ese niño como el rol de party que salga de estar en el medio articulando. Los juzgados, todo ha cambiado, la escuela, la familia, y los juzgados también. Ustedes si van al juzgado de quinta o al de primera, cuando van a entrar las oficinas son frías. Son en grises, con las sillas negras, con las ventanas luminosas. Pero cuando entran a una salita que tienen, los nuevos, los anteriores eran en el baño, pero los nuevos tribunales que están atrás, hay una salita que parece un jardín de infantes, que tiene un pizarrón, con colores, que tiene libros, que tiene juguetes, que llevan los propios empleados del tribunal. O sea, han armado un microclima donde el niño entra ahí y en 5 minutos parece que está en su casa, en el medio. Cómodo. Entonces, se lo escucha. Y en la casa se lo tiene que escuchar. Para que aprenda a hablar. Con respeto. Todas estas cuestiones que hemos venido planteando, de ese trabajo que yo decía que uno miente descaradamente, el niño tiene ese derecho también. Tiene derecho, porque a veces no es el derecho del niño, a lo mejor es su interés. A lo mejor a él le conviene más estar con el papá, porque al lado de la casa del papá A y no del papá B, vamos a salir de la típica papá-mamá, porque al lado de la casa del papá B vive un muchacho que lo molesta, o al lado de la casa del papá B vive la nena que le gusta, entonces su interés es estar con el papá B. Mientras no sea perjudicial, ¿por qué no? Bueno, evaluaremos en el momento, pero el niño tiene derecho a que alguien diga, yo quiero estar con una estrategia jurídica, va, papá con un abogado zarpado que plantea estrategia jurídica, miente, descaradamente, hace todo. Mamá con lo mismo, y el niño ahí con un empleado judicial, que es el Ministerio Público, que el niño escuchó y que viene y dice lo que él cree que para el niño es mejor. Entonces, ¿quién sigue sordo sigue mudo ese niño? Entonces, ese es el nuevo contexto del sujeto de derecho. Ese sujeto de derecho
hace moco. Y mucho. Rompe cosas, la casa, rompe la paciencia y hace daño, a veces sin tener. Y ese daño es mi responsabilidad, siempre. Que yo lo ponga en la escuela significa que si el niño se escapó de la escuela, porque la puerta estaba abierta, el daño que causa, ¿voy a dejar de ser responsable? No. Voy a ser responsable junto con lo que dejó la puerta. Se llama responsabilidad solidaria. La indemnización la vamos a tener igual. El tema es quién. De todo lo que, yo quiero que ustedes se lleven este mensaje, de todo lo que haga mi hijo, yo soy responsable legalmente. ¿Sí? Siempre. ¿Ambos padres son Sí, separados? sí, aunque no convivan. Sí, de hecho el código lo dice específicamente. Aunque, Que no se hace cargo. aunque no convivan, mientras tengan la responsabilidad parental compartida. En mi caso, yo tengo mi hija de 7 años, pero ella, desde los 2, yo tengo tenencia compartida. Así que es como que vivieron una vida completamente diferente. Bien, ¿te puedo pedir algo? Los niños no se tienen, porque yo tengo esta silla. Los niños se cuidan, yo te entiendo, pero también yo quiero que, porque de la vergüenza que me estoy haciendo pasar pobre a ella, no se olvida más. La alguna más. No viene más. No viene más. Yo si viene ese pibe no vengo más. No, se llama... De diferentes maneras. En mi No. caso, yo le enseño una cosa. Ah, eso pasa siempre. A ver. No, pero eso trata. No, ya dice. A ver, la diferencia de criterio. La forma de criar. Entiendo, esa discusión la tengo yo con mi esposa, estamos casados y nos llevamos bien. La única diferencia, o sea, esa discusión la tenés siempre. No hay forma de que no la tengas. La diferencia es que cuando estás casado y más o menos te llevas bien, podés aunar criterio a veces. A veces no. No, igual yo no hablo así. Y a veces se hace lo que ella quiere y a veces se hace lo que yo quiero. Pero más allá de esta cuestión así casi terapéutica que estoy haciendo acá, a ver, lo que te digo es la responsabilidad legal de los cuidados personales. Por eso te digo, la tenencia, se le llamaba tenencia, no está mal tu concepto. Pero hoy esa... Está muy mal. ¿Cuánto hace que te lo pusieron? Tenía 2 años, tiene 7. Hace 5. No, está muy mal puesto. Está muy mal puesto en el papel, después mandar una foto. Porque está mal puesto. Se llama cuidados personales, no tenencia. Porque yo tengo cosas, cuido niños. ¿Cómo decir? Comparto con mi ex marido Los cuidados personales. del cuidado del niño. Los cuidados de él los compartimos. Suena distinto y te suena distinto acá. Porque me gusta. No te gusta, yo te sé. No, porque te da mucha responsabilidad. No me gusta decir al niño cuidados personales. Cuidados personales. No, la misma tenencia es peor. La tenencia es peor. Bueno, pero la justicia es fría. Vos mismo hablaste de las leyes y todo frío. Entonces, sí, pero no importa. Pero por ejemplo, no sé, se me hace Lo a que mí, cuando cuida- le das el niño a tu ex marido, a tu ex Vos- mujer, No, te doy el cuidado del Claro, niño, o sea, no lo tenés. A ver, si vos lo tenés, Yo te doy responda el- que vos sos soberana sobre. Es una mirada cultural Sí. dificilísima de cambiar. Va a llevar generaciones cambiarla. Y nosotros somos ni hablar. No es poca cosa lo que ella está diciendo. Y lo que ella dice no me gusta. no me gusta cómo suena. No me gusta. Tampoco hace falta ser tan técnico. Los cuidados, comparto con... Poner el nombre que vos quieras. Lo que yo intento cambiar es la palabra tenencia, porque no tengo lo que mando. Y al chico yo no lo mando, lo educo. Son dos cosas completamente distintas. Mi mamá me educaba con lo... Hay un capítulo, si tienen streaming, si tienen Disney Plus, que se los recomiendo ver, hay un dibujito... Perdón, no lo veo Disney Plus, que me encanta. Hay un dibujito que se llama Bluey,
que es una perrita azul, y hay un capítulo en particular que se llama Los 80. Y el papá le cuenta a sus hijas cómo era la vida en los 80. Es lo que vivimos nosotros. La madre que saca la chancleta y la persigue. La nena horrorizada. ¿Cómo? ¿La abuela me va a pegar un chancletazo? Claro, son australianos los dibujos. Sí, claro, o sea, no. Bueno, y la respuesta de él, los 80 eran salvajes, no teníamos casco para andar en bici. No, ahora vos ves los nenes en el coso y están todos con casquito, con las codilleras, patinando a 2 por hora. Nosotros patinamos, mi mamá, un boleo, andá a patinar. Así me quebré también. O sea, no va, si no te golpeará. A ver, no vamos a juzgar al pasado desde el presente, no se hace, no corresponde. Pero debemos hacer ese cambio. Pero está el cambio Sí, de padrinos, por ejemplo. Yo no me imagino olvidarme del cumpleaños de mi sobrina, o olvidarme de ella. Antes vos tenías tu padrino, el día que te bautizaban y después bailar. Por ejemplo, me refiero al... Hay un cambio con el niño. Claro, sí. La escucha con el niño, o sea, hay un cambio. Por supuesto es difícil y los términos ayudan. Yo por haberlos usado, pero no fuiste vos, también me enseñó Naval. El término es muy importante. El lenguaje es importante y ahí vuelve a ser importante la escuela, que por eso estamos acá. Porque la escuela enseña a leer y enseña a buscar en el diccionario los significados de los términos. Eso que es una situación de retroalimentación. Personalmente, lo van a ver, además de que yo soy docente, soy profesor de historia de 4º año, soy hijo de docente y soy papá de docente y soy docente también en otras actividades. Es una retroalimentación. O sea, el docente hace mal las cosas, claro, tan mal como las hago yo como papá. Es así. Pero como el docente, perdón, el docente por ahí hace cosas mal. Sí. El niño muchas veces intenta expresarse y sinceramente más de una vez no se lo oye en el colegio. Tiene que venir el padre A plantear. más de una vez, al padre se lo trata como que es un padre problemático por el hecho. Bueno, eso por ahí depende de circunstancias particulares. Circunstancias particulares. No, eso por ahí responde a circunstancias particulares y como te digo, una cosa es... Yo lo que me refiero es a lo siguiente. Si vos vas y planteas el caso, Sí. el niño, ¿cómo procede después? Porque por ahí No, mira, en el 90% de los casos que yo he conocido, bien. Puede ocurrir, a ver, entendamos esto, yo tuve una profesora del secundario que como yo me portaba tan bien, me borró los resultados de mi prueba, me los cambió para que me llevara la materia marzo. Yo me portaba excelente. Sí, era muy amable. Primero que se sacarlo de oído. Claro, yo tuve esa opción que daba en segundo, tercero y 4º año daba matemáticas a mujer. Bueno, también se vive, y también es importante vivir con esas injusticias. Y que el niño aprenda a que a veces hay cuestiones injustas y que uno tiene que aprender a tener cierta templanza. La escuela es un lugar para que los mocos y las consecuencias sean atemperadas, acolchonadas. El otro día en la escuela donde doy clase expulsaron a 2 alumnos. Se habían robado un celular. Se lo habían robado literalmente, o sea, con la definición técnica que correspondía. Empujón, en realidad violentaron la mochila, o sea que hubo robo, no hurto. Sacaron el celular, se lo guardaron, se lo fueron pasando para esconderlo. Se lo robaron. Todos horrorizados en el aula porque habían echado a 2 compañeros. Bien, yo decía las consecuencias. ¿Sí? Es un colegio público, es industrial. Lo echaron. Lo echaron. Y yo le dije, agradezcan que fue en la escuela. Porque si era en otro lado, iban presos. Pero en la lista. No, apareció el celu. Pero apareció el celu. Y sí. ¿Entienden? O sea, la escuela, claro, la escuela siempre atempera, siempre.
¿Por qué? Porque el daño afuera es más heavy. Piensen ustedes, si a un compañero del trabajo le arranca el bolso, se lo llevan y lo descubren. Lo echan y lo denuncian penalmente. Las consecuencias son mucho más graves para nosotros los adultos que para el adulto. Para que el niño está aprendiendo, bla, 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 el desarrollo, bla, 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 todo lo que queramos decir. Pero entonces la escuela funciona. Está hecho por personas. Las personas nos equivocamos. Las personas nos equivocamos en casos concretos. Ya, yo me he equivocado en casos míos. Pero ahí vos sabés si tenés que o no robar un celular. No es que, ay, me confundí. No, pero sí, uno no puede cometer un error, porque el error es involuntario, como vos decís. Y eso no es un acto involuntario. Es un acto voluntario. Y comprende la criminalidad del acto porque son chicos grandes y pagaron sus consecuencias, que fue la expulsión. Pero sí, a quienes por ahí analizamos la realidad un poco más profunda, la problemática, más allá de que si fuera el celular de mi hija me lo mato. Y uno tiene que entenderlo cuando uno tiene la posibilidad de alejarse un paso, la posibilidad material en el momento, insisto, yo mismo en el grado de mi hija lo mato a la directora, o sea, no, entiendan que esto lo digo porque estoy más lejos, ¿sí? Es más fácil analizar las cosas de más lejos. Ojalá que si le pasara a mi hija haya alguien más lejos que analice esa realidad, o sea, no seré yo, será otro, no, tampoco soy yo nadie para decirme único. Es decir, che, ese alumno que hizo eso tiene una realidad detrás que no sé hasta qué punto le ha permitido a él poder desarrollarse de otra manera. No digo que no lo vamos a hacer responsable. Es que siempre se dice lo mismo. Ay, pobrecito. No, pará. Ay, pobrecito. No, momento. Yo nunca dije pobrecito, nunca dije no lo echemos. Bueno, pero seguimos buscando culpables. No busco culpables. No, él es el culpable y es el responsable, pero yo no puedo dejar de analizar la realidad para evitarlo. Somos más los responsables. Que él lo tiene, que pague, yo no quiero que vuelva, además se portaba pésimo, yo no quiero que vuelva. Le intenté llegarle por mil maneras distintas, no hubo forma de llegarle a ese pibe. No estoy diciendo que hay pobrecito, estoy diciendo, no se termina ahí. No soluciono nada si soluciono eso. Soluciono el problemita de allá, pero no, o sea, la mirada va más allá, va a la autocrítica, va a la revisión de yo como papá, a la revisión de la atención a los niños, a la revisión del consejo de yo como docente. O sea, la revisión se produce, por lo mejor, y hablo de una revisión, a lo mejor la revisión queda ahí, qué sé yo, no, hice bien como docente, bueno, sigo mi vida como docente, pero bueno, pero hago la revisión. Yo lo que quiero establecer, le quiero dejar otro datito al tema del progenitor afín que me quedó justo ahí en el medio. El progenitor afín tiene derechos y obligaciones. Pues dije las obligaciones solamente. El progenitor afín. Ahora, disculpa, por ejemplo, ese papá puede a mí legalmente. Tu hijo. A vos no. Si tu hijo lleva adelante una acción de bullying, produce un daño y ese papá quiere hacer responsable económicamente a tu hijo, lo va a pagar vos. Créanme que el bullying bajaría mucho si los papás pagaran. ¿Por qué? El bullying bajaría mucho porque ¿qué pasa? Si a mí me idea, hay muchos papás que les parece divertido, pero eso ustedes lo pueden ir viendo que es una semilla, que les parece gracioso que el nene sea terrible en el jardín. Y se ríen de que es terrible. Y se ríen de que no hace caso, que tiene 4 años, entonces lo que hace está hasta ahí, si no llega ni a la escalera aquella. Seguimos con lo mismo. Porque es chico, porque es grande, porque... Va creciendo y llega a los 15 y lo quieren cambiar. Claro, no le dije de los 4, no lo va a cambiar. Entonces tiene que ser una cuestión gradual, pero sí, son responsables. Y este progenitor afín tiene el derecho, y si acá podría pasar que vamos a quedarnos acá, el papá biológico y el novio
Sentados los dos. ¿Por qué? Casi con los mismos derechos y obligaciones. Respecto del niño, Sí. sí. Tiene el derecho de colaborar con la crianza. Y el deber de colaborar con la crianza. Aquella vieja frase que nosotros teníamos, yo no tuve la circunstancia de tener un papá y una mamá separados, pero lo he escuchado, vos no me mandás, no soy mi papá. Se acabó. Sacan el 672 del código, lo buscan en internet y le dicen, mira, vení, pibito, pibita, acá dice que sí. Acá dice que sí te mando, porque tiene el deber, el derecho de colaborar con la crianza del menor. Porque el centro está en el niño. La mirada está en el niño, parte de ahí. Entonces los abuelos son responsables, los papás. Hay que definir, insisto, si la situación de acoso tipifica como bullying, que es particular. Que sea acoso y no sea bullying no significa que no sea indemnizable. Son dos delitos distintos. En el caso de su papá, o la mamá, Sí. que tiene responsabilidades y derechos sobre ese niño, Sí. lo maltrata a ese niño. No, bueno, maltrato. El maltrato está absolutamente prohibido. Tengas el vínculo que tengas. Los castigos físicos y verbales están prohibidos. No, bueno, Por pero eso, que te creas que tenés más. Pero que te creas, porque no te ese pensás código que te esto. dice No. por decir. Tener obligaciones respecto de la crianza. A ver, papás biológicos, mamás biológicos, abuelas biológicas, directora legal. Señora bibliotecaria, legal. El castigo psíquico, biológico, perdón, psicológico, verbal o físico está prohibido. El chirlo a tiempo está prohibido, sea quien sea. El cachetazo a tiempo está, sí. No, en alusión a esto que estás diciendo, digo, ¿por qué para la ley es tan, digamos, o sea, lo apoyo perfectamente el tema de que se persigue y se trata de penalizar lo más posible el femicidio? ¿Por qué en el caso de la violencia de los niños no se tiene la misma protección, ¿no? Porque nos falta todavía mucho que recorrer. Sí, evidentemente. Nos falta mucho. O sea, el tema de la violencia doméstica es algo Porque todavía, naturalizado. pero claro que sí, Todavía todavía, está en una situación de indefensión donde no puede manifestarlo, no puede denunciarlo, no lo cuenta. no, pero somos nosotros como familia y como escuela, y por eso estoy yo acá, quienes debemos dar esos espacios y esos derechos a esos niños. El castigo está, lo que no significa que al chico no le podemos poner una penitencia, no lo podemos educar, no significa que tenemos que encontrar otras técnicas. Hay una diferencia total. El castigo es el daño provocado. Castigo, vos le podés decir castigo, te voy a castigar y no te voy a prestar la tablet por 10 minutos. Bueno, Pero sí, está mal usar palabras. Claro, o porque se usa en otra acepción, pero en definitiva el castigo, el grito está prohibido. Está prohibido. Sí, gritarles está prohibido. ¿Por qué? ¿Cómo? No está prohibido porque no castiga. Está en penitencia. No está prohibido. No es el motivo. El motivo está. Esperen. El motivo está. No, es que nadie dijo que no le permite. Perdón. Lo que no te permito. Permítanme esto. Lo que no te permito es que le digas así. Eso está prohibido. En la escuela, si yo tengo una maestra que le... Hoy en día, con los derechos de los niños que ya lo saben, que dicen, pueden decirte, ¿me puedes traer aquello? No tengo ganas, ¿qué me dijiste? Mira que si me haces algo me decís. Sí, ¿cómo no? A ver, para denunciarme esto. Pero denunciarme. Lo que no... A ver, hay algo, pero es que está bien. Es que está bien que lo quieran hacer. Porque no, eso es atemorizarlo. A ver, en el caso concreto, que yo le digo a mi hija,
escucha a mí también. Mirá, si no te lavas los dientes, mañana tenía 10 minutos menos de tablet, ella me puede decir, es Luciana, anda. La nena. Anda. Créanme que, salvo que tengan mucha mala suerte con el operario jurídico que les toque, cuando venga y viene a hacer daño, con los dientes más o menos sanos, peinados, como sale generalmente de casa, y le diga al operario que es su papá, no me va a hacer una causa penal por eso. Lo que no se puede hacer es gritarle como yo le grité a usted, porque no lo puedo hacer yo y por eso pedí permiso a mí. Yo no le puedo gritar a usted así. Tampoco le puedo gritar a su hijo. Tampoco le puedo gritar a un nieto si pudiera. Y tampoco le puedo hacer a una maestra. Hay maestras que gritan. Bueno, está bien. Hay que tener que poner los dos lados. Primero, tenés 30 chiquitos que te están como los cagas. La falta de capacidad, no. Pero hay otros que hacen abuso. La de falta ser de maestra, capacidad. más de ahora A en ver, 20 años, ¿no? la Pero- falta de capacidad estratégica no significa que no lo haga. Yo tenía un docente, tenía la docente que me borraba los resultados, la vieja loca que gritaba como una desquiciada y no nos callaba, y un tipo que se paraba con 4 cursos cuando ensayábamos las horas de teatro, 4, los 2 segundos y los 2 terceros, en un polideportivo como esto, y hacía así. Por estrategia te gritan. Y nos callábamos. Y nos callábamos los 120. Yo inclusive. Insistimos que era otra época. No era Como mío. lo de la- Si como yo lo de era. la ley. Estoy diciendo, tiene que ver con una cuestión de capacidad. A ver, le grito a mi hija, claro. Sí, llega un momento que Totalmente, eso que dice ella de decirle, lo mande a buscar algo o a ayudar con la mesa. Yo le decía que esto es A ver. una norma. Va a un teatro, va a haber unas normas de que no se puede. Viene por ahí. Vas al banco, no se puede usar celular. De todos lados Viene vamos por a ahí, tener. viene por ahí, o sea, viene por las reglas que no tiene. A lo que yo apunto con esto del castigo físico es que, a ver, no quiero ser autorreferencial, pero hay abuelas que dicen, abuelas me refiero a madres mías, personas que tienen a lo mejor 65, 70, que son de una generación anterior, que dicen un chirlo a tiempo. Claro, porque en su época ellos con un chirlo a tiempo era suficiente, estaba permitido. Hoy no está permitido. En su época era el chirlo a tiempo para no bajarle 2 dientes. Porque al padre de ellos le bajaron 2 dientes. Entonces va evolucionando. Yo no le puedo mirar a mi suegra y decirle, vieja loca, cállese como le voy a dar un chirlo a tiempo. Y hacer lo que yo creo que es oportuno. Pero tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con una cuestión de decir, bueno, yo lo que sí quiero dejar algunas cuestiones como muy marcadas, mi responsabilidad como papá, mi responsabilidad legal. ¿Sí? Después viene la moral, que ya dependerá de cada uno, la legal. Mi responsabilidad como papá, hasta dónde se extiende, cuándo me la puedo sacar de encima a los 18. O cuando me vea privado de la libertad o por alguna causa gravísima me suspendan la patria potestad antes, no. ¿Cómo hago si la cuida la madre, como planteaba hoy, yo no me dejan hacer nada? Encontraremos la vuelta. Tendrás que ir a los profesionales requeridos, perdón que te use como ejemplo, pero lo publicaste, a los profesionales necesarios para que te ayuden a ejercer esa responsabilidad y eventualmente, en el caso específico, en que no te lo dejen ejercer, sí te eximas. Pero ¿qué pasa? Es como cuando el alumno dice, profe, viene, vamos a poner en términos escolares y van a ver que se dan cuenta que es muy fácil verlo. González, bueno, quiero decir, Sánchez, no sé, un apellido cualquiera, Juanito, ¿trajo la tarea? No, profe, es que me la comió el perro. Lo dice luego de la presión. Ahora sí, a lo mejor se la comió el perro, pero si ese alumno le manda un mail, porque ahora tenemos comunicación por mail, le manda una foto a la seño del perro, limpiando en la mochila. Con la hoja rota. Con la hoja rota, y le dice, he intentado terminarla, pero no he podido. O sea, hace lo que tiene que hacer para que evitar la consecuencia de daños, el 99%, siempre en el caso, que no podemos saber dónde está, le va a decir, está bien, tráelo para que no se me pase. Nosotros somos iguales.
Si yo tengo toda una acción jurídica intentando hacer que mi responsabilidad parental me permitan ejercerla y tengo toda una acción propia, acción me refiero a actividad propia, tratando de mostrar, y después mañana hay un problema y yo voy a poder decir, miren, a mí no me hagan responsable porque fíjense todos los que yo vengo denunciando, diciendo y haciendo, el camino correcto para eximirme de esta responsabilidad. Ahora, si yo cuando el pibe se mandó a la macana, con 17 años chocó en la moto, y yo quiero decir, no, lo cuida la madre, ¿saben? Desde los 12 lo cuida la madre, yo no tengo nada, no, ya es tarde. ¿Entienden cómo viene la responsabilidad? Soy responsable siempre. Y cuando lo dejo en la escuela, sumamos un responsable para algunos actos. Porque la responsabilidad, no quiero ser muy técnico, la responsabilidad del docente, del directivo, no es lo mismo que el del dueño de la escuela, son dos cosas distintas. Es una obligación subjetiva. Si el docente está acá, cumpliendo con su tarea, la responsabilidad se termina. O sea, a mí me mandan a cuidar el patio, me mandan a cuidar acá tengo 30 pibes, no hace falta que venga un docente más. Estoy acá, de repente agarra uno, pum, le meto un sillazo en la cabeza. Es imprevisto y yo no lo podía analizar, eran sillas, no eran cuchillos. No es que les puse cuchillos para los chicos, eran sillas para que se sentara. Y uno le partió la cabeza al otro, no es responsabilidad del docente. Porque el docente estaba ahí y salió corriendo para decirle no. O sea que la responsabilidad es de la mamá de ese nene que le pegó Del al nene, otro. del nene. De la mamá y de la mamá. Del nene que le pegó al otro nene. El docente no pudo hacer nada. Porque no pudo hacer nada. Ahora, si ese docente en realidad se demuestra, porque la cámara botona esa seguía estando acá y nadie se había dado cuenta, que estaba, en realidad el docente, que el docente estaba en realidad sentado acá, así con el celular, que le vinieron a decir que habían dos peleando y le dijo así, pará. Y entonces el docente omitió su deber de cuidado. La misma circunstancia. ¿Qué testigos tenés ahí? ¿30 niños? Sí, los niños sirven. ¿Sirven como Sí, dicen mucho la verdad, mucho más que los adultos. Exacto, sí. Además tenés 30 para cotejar, de los 30 alguna versión saca derecho. De los 30 algunos saca derecho, de los otros no. Igualmente viene una cuestión de responsabilidad. Y además es responsable, a ver, no es que yo me saque, no, es la responsabilidad de la maestra. Que mi hijo no pueda resolver un problema y le parta la cabeza a un compañerito no tiene desacuerdo, es responsabilidad de la señora que está viendo el celular. No, va a venir vos a pagar y la señora. Y se va a establecer una jerarquía. Si vos tenés plata para pagar, va a pagar vos. Si vos no tenés plata para pagar, va a pagar la señora. Pero así. O sea, primero siempre el padre es el responsable. Salvo que uno lo deje en una institución a cuidado. ¿Qué significa eso? Una permanencia importante. Cuando uno deja un hijo en una escuela pupilo, cuando uno deja al cuidado completo del otro, bueno, son circunstancias especialísimas. ¿Sí? Muy especiales. La normal en la escuela, venimos a dejarlo acá en otra escuela. Soy responsable siempre. Y díganselo a esos chicos. Y métanselo en la cabeza. Porque cada vez más me llegan casos, aunque no salgan en la tele, de responsabilidad virtual. ¿Sí? Es decir, publicó en Facebook tanta... Consulta, porque en realidad yo me voy a hay mucha gente que así que mucha responsabilidad. Muchas gracias por quedar. Pero escuchar un audio, ¿no? Porque yo hasta donde entré no entendí dónde venía la charla, a la reunión, porque no tenía idea cuál era el objetivo, la meta o sí, ¿para qué estaba este el eje de la charla, hablando de las responsabilidades de los padres, metiendo con la parte femenina también. Sí. Estaba lo que se considera que la mujer es débil, que vive en una unión, aún más, que ni siquiera le tenemos en cuenta para ningún tipo de derecho educacional. Y las responsabilidades vienen de parte de los padres, de los centros educativos, los lugares, espacios, educación normal e informal, como se lo llama hasta ahora, y por parte del Estado. Lo que busco saber es cuál es el eje. Porque yo entiendo la no agresión hacia el niño, la comprensión hacia el niño,
el cuidado de la... El eje de la reunión, buenísimo me lo preguntes, porque hablo mucho, hablo todo el tiempo y ustedes tienen la paciencia de escuchar. Y dije, no voy a hablar mucho, no aburrirle, ya estamos... Sobre la hora. El eje de la reunión es delimitar, conocer legalmente cuál es la responsabilidad que tengo como progenitor y cuál es la responsabilidad de la escuela. ¿Sí? Conocer hasta dónde estoy hasta las manos. ¿Sí? Por el comportamiento de mi hijo. Y que la responsabilidad como papá no se agota en criarlo como no viene y pagar la cuota alimentaria. Y permíteme perdón, es horrible lo que estoy haciendo, pero es importante diferenciar los conceptos. La mujer no es débil, la mujer es vulnerable. El niño no es débil y la mujer no es débil, la mujer y el niño son vulnerables. Significa que es más fácil dañarlos. Y tenés plena razón, y es un reclamo que se está haciendo en muchas instancias, y ya va a llegar la ley, para agravar las consecuencias dañosas cuando se producen en niños, a pesar de que algunos delitos sí son más graves cuando se producen en niños. Considero que tenés razón en el sentido de que todo comienza en la familia, nosotros lo entendemos desde muy chico decían, tu primer casa es tu mamá y papá, tu segunda casa es la escuela y así se cuida, uno lo entendía de esa forma, y se comprende que muchos problemas psicológicos, muchos problemas de grandes, que hoy tenemos de grandes, se crearon y se generaron en la niñez. Y por eso hoy tenemos todos estos dramas, pero... Apunta ahí, la charla, el objetivo de la charla es, yo por ahí me voy para donde la gente le va interesando, porque no el objeto es decir, che, yo soy responsable de bien, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde y de qué? Y muchas veces se cree, o por lo menos es lo que como docentes escuchamos mucho, que cuando el chico está en la escuela es responsabilidad de la escuela. Es una creencia. De algunas cosas sí, pero no me saco yo la responsabilidad. Somos los dos. Y tiene como catapulta o motivación esto, situaciones que se han vivido en la escuela, en esta en particular, y se viven a diario en realidad, que no hace falta en esta, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, de daños por medio de las redes sociales. Es un mundo donde nosotros quedamos un cacho afuera y los niños están como haciendo la suya. Entonces, es como, ojo con esos daños, porque somos responsables. Yo arranco con la responsabilidad. Sí. Es que ahí yo creo que es donde está la responsabilidad de los padres, por ahí acá se centró mucho la charla en la responsabilidad económica de reparar los daños que pueden ocasionar nuestros hijos o la responsabilidad económica ante las necesidades alimentarias, que creo que es muy importante, no es menor, pero creo que la responsabilidad de nosotros como padres es afectiva, es de protección, es de educación, o sea, nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros, y yo, o sea, en mi caso, como que siempre hago una autocrítica, a ver, si mis hijos se comportan de una manera, lo primero que hago es ver qué les está ocasionando en mi casa que a ellos les lleve a comportarse de esa forma. La idea es tratar de prevenir todo esto más allá de esa es la palabra. Pero la idea es la palabra es esta, prevenir. pero no solamente está bien que lo vean ustedes, pero ustedes como parte de la sociedad me lo están manifestando a mí, yo les cuento que el código también lo ve. La idea del daño es la prevención. La idea que yo les vengo, me parece que yo lo planteo por una cuestión de que creo que es más interesante en lo discursivo, como charla, desde el lado del abogado frente al problema, cómo lo resolvemos, llama más la atención. Pero sí, coincido plenamente con vos y lo que ha motivado esta charla, por parte de la directora y que me lo ha organizado, porque los conozco, es eso. Es encontrar un camino de decir, a ver, la responsabilidad va mucho más allá de la legal. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de esa responsabilidad. Porque tengo una corbata, un saco y parece que entonces soy una especie de autorizado. Yo soy autorizado para hablar legalmente porque estudié legal. De todo lo demás voy a hablar, teníamos que sentar en ronda y hablar vos quizá, no sé, ¿qué edad tiene tu hijo? Tengo uno de 11 y uno de 5. Y bueno, tiene mucho más clara que yo, tiene 2, yo tengo 1. O sea, donde yo no soy ninguna autoridad para hablarte a vos de cómo. ¿Sí? Eso es importante. Entonces,
Y la escuela muchas veces se mete en cómo tenés que criar a tu hijo. ¿Por qué? Porque la escuela tiene que educar al ciudadano. Nosotros queremos que los niños vengan acá a aprender a leer y a escribir. Pasan 7 años aprendiendo a hacer 4 operaciones básicas, leer y escribir, y no aprenden. Y después pasan 5 más, a ver si ubican Europa de África y no todos lo agarran. Y mi esposa se recibió veterinaria sin saber en qué año había sido la Segunda Guerra Mundial. Y no es por burla porque es sumamente inteligente, sino porque no era su interés. La educación primaria y secundaria está para educar al ciudadano. Sí, porque el sistema educativo del Estado no busca el conocimiento formal. Busca educar a las personas para que sean buenas personas. Es lo que se intenta. Creo que por ahí Por eso la escuela funciona retroalimentativamente con la escuela. Sí, es que la está. Es que la está. Está. Y no, claro que no, si no tenés los mismos recursos. No, es que claro que no, el Estado no tiene recursos. ¿Querés que te cuente qué es lo que frena que todavía no hay casi abogados del niño? A pesar de que la ley está hace 3 años. ¿Quién paga los honorarios? Pará. Pero escuchá por qué. Escuchá y te vas a dar cuenta que funciona en todos los ámbitos. Porque ¿quién paga los honorarios? Bueno, pero ahí te das cuenta que no hay una vocación de protección al niño, porque si no, eso el Estado le interesa. A ver. No, por eso. A ver, la ley. Déjame que te ponga un ejemplo en algo que se les sale a ustedes para que entiendan que va más allá de lo personal para no tocar fibras sensibles. La ley está. Está una ley vigente que dice que cada niño, cuando quiera, puede tener un abogado o después lo puede nombrar. ¿Por qué no se hace? Porque la ley no está reglamentada, el Poder Ejecutivo, el gobernador y todo lo que están debajo, no hacen el decreto porque el problema es de dónde sacan la plata para los honorarios. Hoy no se aplica esa ley casi en Córdoba, es muy poco los casos que se aplican porque no hay plata. La ley está, el Estado está, los abogados nos estamos capacitando, los niños se están aprendiendo, pero no hay quien ponga la plata. Argentina, estamos en el mundo nuevo. O sea, porque al Estado le sale muy caro. No le interesa. Si al Estado le interesara lo educativo, los salarios, los docentes no serían... Yo no sería docente. Yo no sería docente porque yo soy abogado no docente, así que yo no podría ser docente ni loco en otro país del mundo. Es una caradurez que yo sea docente. Yo fui docente antes de tener un título habilitante siquiera. Porque no había otro docente que cubriera. Por eso puedo ser abogado y docente de historia. Se llama título supletorio y está hecho porque a veces no hay docentes que cubran ese cargo con las ciencias que tienen ellos, que yo no estudié nada de todas esas cosas. Por ende no las sé. ¿Vale? Que yo puedo haber hecho un curso, qué sé yo, no lo sé. Y es por una cuestión económica. Al Estado claramente no le interesa educar, porque es más fácil gobernar a burro que gobernar a gente inteligente. Pero eso es histórico, es de toda Latinoamérica y los países subdesarrollados, África y todo lo demás. Y en otros países ser profesor es un hermoso trabajo porque es muy difícil de llegar y porque es muy rentable. Pero entonces tenemos las dos cosas. Claro. Porque tampoco tenemos un profesional, con todo el respeto, Sí. de que tampoco le interese ese niño. No, sí. No lo tiene, porque estamos hablando de que no hay quien pague los honorarios. O sea, vos no vas a venir a defender. Y bueno, pero ¿y ese abogado de qué va a venir? De 5 años porque no tiene cómo pagar. Claro, el tema... No sé por mí. A ver, claro que no. No tenemos profesionales que en realidad defiendan a la niñez. No, sí. A ver, pará, lo que lo dijeran, perdón, lo que vos decís es, no tenemos profesionales que lo hagan gratis. Ah, bien. Lo que pasa es que el trabajo, ahí tenés otro problema. Más allá de que yo mañana pueda agarrar o no algún trabajo de honores, que de hecho, pero más allá de eso, que no me molesta que me diga, che, no, gratis no me laburo. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de una hija mía que le toque de comer. Claro, porque es tu trabajo. Entonces, yo no tengo ningún problema, y porque yo pago mi impuesto para que el Estado se haga responsable de algunas cosas, o que le pongan que los impuestos, que la plata salga de algún otro lado. A ver, de hecho,
hay un chamullo que a los docentes nos vienen haciendo hace años. Tener la vocación docente, que es el mismo chamullo que se le hace a los veterinarios. El amor a las mascotas. Entonces vos tenés que agarrar una mascota, no lo querés cuidar, vas y se lo dejás en la puerta a un veterinario. Entonces, como el veterinario está obligado a cuidarlo, lo que vos no querés cuidar. El docente como que, claro, vos sos docente, tenés amor por los chicos. Yo creo que por más sueldo que te paguen, si alguna vez estás frente a un curso de 30 niños, si no tenés amor, tiene que ser una torta. Pero una torta. Porque si no tenés amor, no te vuelve loco. Yo he trabajado de todo lo que se puede llegar a imaginar. Nada me agota más que una hora de clase. Bueno, Y yo me creo que con la encanta. pandemia se sacó ese dicho. Sí. Porque uno lo padeció, más que uno no se preparó exactamente como pollo y trata. Como él lo entonces, a ver. Me parece que se cortó el dicho. La señora tiene vocación. La vocación, a ver, la vocación importa, claro que importa porque hace mejor el trabajo. Pero el salario, ¿por qué? Porque podrás tener personas con mucha vocación que les encante viajar a Europa y que dejen la docencia de lado, porque si yo soy docente no me alcanza para viajar a Europa. No está mal tener aspiraciones personales para disfrutar bienes con el trabajo, el sueldo. Y tú decimos te va a venir marihuana, es otra cosa. Pero si vos tenés aspiraciones personales y querés un trabajo rentable para cumplir con tu sueño de conocer la Mona Lisa, pongámoslo todo en términos así como perfectos, no digamos en una playa rascarme la panza todo el día, también está bien, ¿sí? Entonces resulta ser que yo, si sigo mi corazón, tengo que ser pobre, o pobre no, estar ahí de la línea de la pobreza. En cambio, y bueno, habrá quienes siguen esa vocación y se la aguantan, y habrá quienes no, pero en Finlandia fueron más vivos. Le ponen un tortón a los docentes, tienen que hacer una especialidad como un médico para ser docente y el nivel de educación que tienen es altísimo. No porque los que vengan, pero porque no tenemos que ser tan cándidos. En Hiroshima, luego de la bomba atómica, el 80%, murieron de hambre los japoneses, pero el 80% del presupuesto anual durante 5 años se dedicó a educación. Les tiraron una bomba atómica a los tipos. Y ahora son la potencia que son. Educación, porque si educar al ciudadano, educar en la familia. Y no estamos hablando que sean inteligentes, que sepan matemáticas. Por eso, Pero vos lo dijiste recién, necesitan gente burra, entonces no van a no. la educación. Obvio. Para mí con la pandemia no se tiene que haber modificado. Sí, pero con la pandemia no sabíamos ni dónde estábamos. Por eso. A ver, la situación es muy complicada. Yo les agradezco la paciencia de haberme escuchado. Les agradezco la participación. Yo no tengo problema de seguir contestando preguntas, pero así hemos concluido el horario. De verdad les agradezco, espero haya sido útil. ¿Sí? Muchas gracias.